Gracias, Guillermo. Igualmente, bueno, acá lo estamos viendo como espectadores y allá lo están viendo con mucha más preocupación todavía. En la Argentina, el tema que ha de alguna manera signado la semana es el conflicto del Garrahan. Ustedes saben que sigue el conflicto, que el conflicto también ha crecido lamentablemente. Imaginábamos que en algún momento el viernes pasado, cuando se anunció un aumento para los residentes, se iba a bajar un poco el tono del conflicto, pero no sucedió. Se terminó siendo un bono, no un aumento que estuviera incorporado a los honorarios. El resto de los profesionales que trabajan allí también está en conflicto. Hoy a las 4 hay una actividad allí en el Hospital Garrahan, hoy a la tarde, que nos lo van a contar desde el móvil. Se llama Cabildo Abierto, con todos allí, y los vamos a ver seguramente en el móvil. Tenemos la suerte de tener aquí al doctor Rubinstein, que ustedes saben que fue ministro de Salud, y que quiero a ver si me puede explicar su punto de vista. Gracias por haber venido hoy un ratito, sobre qué es lo que nunca imaginamos que esto podía escalar hasta lo que está escalando, ¿no? El Garrahan, como algunas cuestiones en la Argentina, no se discuten, y sin embargo es discutido. A veces los médicos son maltratados en redes, incluso por legisladores. Es muy raro lo que está pasando para los que sabemos cómo trabaja el Garrahan. Entiendo que para ellos también, nos han contado lo que lloran. Lo que estamos contando es así. Lloran los médicos, lloran a veces en cámara, fuera de cámara. Están realmente muy angustiados. Cuando digo los médicos, digo los técnicos, los enfermeros, todos los trabajadores. ¿Qué es lo que estás viendo particularmente sobre esto? Hola, María Laura. ¿Cómo estás? Buen día a todos. En realidad hay cosas que me sorprenden y cosas que no me sorprenden. Te digo primero lo que no me sorprende. No me sorprende que esta crisis haya estallado. Y no me sorprende porque no es una crisis que haya comenzado ahora, sino que se viene incubando desde hace bastante tiempo y que obviamente ha eclosionado debido a, en este caso, al eslabón más vulnerable de la cadena, que son los residentes. Sí. Que cobraban 800.000 pesos. Empecemos por ahí, porque esta es una crisis salarial que incluye a los residentes, que incluye a los médicos y a los trabajadores de la salud del Garrahan, de los hospitales públicos, y yo te diría del sistema de salud en general, porque no excluye ni a los médicos o trabajadores que están en la seguridad social, en las clínicas, sanatorios, centros asistenciales, en las provincias, etcétera, el sector privado. Pero que ahora se ha focalizado en eso. Eso no me sorprende. ¿Qué es lo que sí me sorprende? La respuesta del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, más allá del mandato que tenía Milei o que tiene Milei de bajar el gasto público, lo ha dicho, y de recortar, digamos, todos los bolsones de ineficiencia, de corrupción, etcétera, etcétera, y más allá de que uno esté o no de acuerdo con eso, la realidad es que lo ha dicho. Entonces la motosierra y el discurso de la motosierra, lo que pasa es que es una motosierra que se aplica de manera indiscriminada, que no calibra absolutamente nada y que ni siquiera se para mínimamente y utiliza, que yo lo he dicho varias veces, el bisturí en lugar de la motosierra, en aquellos sectores que son claramente los más importantes para proteger a los que más van a sufrir estos ajustes. Por el otro lado, me sorprende que utilice que confronte con uno de los íconos de la salud pública en la Argentina, que es el Hospital Garrahan. Claro. Entonces digo, ¿cómo se van a enfrentar? Más allá de que pueda haber ñoquis o no, en este caso, la verdad que estaría bueno que después de 1 año y medio que están en la gestión los identifique y los raje. No, pero una cosa no tiene que ver con otra, por me eso parece, digo, ¿no? Entonces, no, bueno, pero el discurso es, nosotros no les podemos aumentar a los residentes y al personal de la salud en el Garrahan debido a que es absolutamente improductivo, es ineficiente, está lleno de ñoquis, hay que hacer una limpieza estructural. Esto está en los comunicados del Ministerio de Salud y de las autoridades. Y yo me pregunto, ¿de qué se trata todo esto? O sea, porque esto ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren instalar? ¿Que son todos ñoquis? O sea, ¿qué quiere decir improductivo? ¿Cómo miden la productividad? En un hospital que hace más del 90% de los trasplantes en la Argentina, más del 60% de los chicos que tienen cáncer,
todas las cardiopatías congénitas complejas que se manejan en el Garrahan, las neurocirugías y todos los tratamientos y diagnósticos más complejos de las enfermedades más raras. Solo el Garrahan, no hay otro lugar, ni siquiera en el sector privado. Luego decís, ¿a qué viene todo esto? A ver, la verdad es que no lo sé, pensé que tenías la respuesta. Lo que sí sé es que no es discutible que el único hospital de alta complejidad para tratar a los niños, donde se tratan de los niños de todo el país, tenga toda esta, incluso campaña, porque de redes hay campañas. Bueno, ahí viene el otro tema. El otro tema es la provocación. Entonces vos por un lado tenés un discurso que quieren instalar, que es absolutamente equivocado y errado, y muy poco empático. Y por el otro lado tenés la provocación, que son estas cosas de, no sé, de Lila Lemoine y de no me acuerdo quién más, que, digamos, bardean de una manera, yo diría, escandalosa, provocativa y ordinaria a los que están trabajando, digamos, y que están dando todo ahí. En este caso estamos hablando de legisladoras, además. Eso por un lado. Y por el otro, ayer le preguntaba yo a Fausto Espotorno sobre esto, que estaba, como hoy está Lorenzo, para ayudarnos con los temas económicos, y me decía, es poca plata en realidad si se trata del conflicto de los trabajadores del Garrahan. Es poca plata. No estás hablando... él no terminaba tampoco de entender por qué se dejaba crecer este conflicto. Bueno, ahí está. Yo creo que primero fue muy poco inteligente la estrategia que utilizó el hospital y el Ministerio de Salud, porque esto creo que se hubiera solucionado hace un tiempo con una negociación inteligente, de lo que estás diciendo. Pero esta mecha que se ha encendido ahora no termina en el Garrahan, porque la crisis no es solo del Garrahan. Ahora se instala en el Posadas, en el resto de los hospitales nacionales, y probablemente, ojalá esto se pueda contener de una manera inteligente. Bueno, a ver, esa puede ser la razón. Vos decías, ¿por qué la razón de él? Estábamos viendo imágenes y sería bueno compartirlas. Durante toda esta semana estuvo la Noche de las Velas, la marcha de todos los trabajadores desde el Garrahan hasta Plaza de Mayo, paro de los residentes, paro de los trabajadores, y va a haber hoy un cabildo abierto. Siguen las actividades y quizás la punta es eso que vos dijiste, el estado de la salud pública en el país. Si se solucionaba este conflicto, quizás se disparaban otros. Quiero decir, si se paraba la gente del Garrahan y decía, está desfinanciado, estamos cobrando 800.000 pesos los médicos, un poquito menos, lo decimos públicamente, salimos a hacer ruido, también esto era una onda expansiva. Quizás ahí está la cuestión por la que el gobierno no lo resuelve. Bueno, justamente, no lo resuelve, pero no, o sea, esta dilación que tuvo la resolución, que no se ha resuelto el conflicto, lo que ha hecho es que estalle una situación que ya venía incubándose y que afecta el salario de todos los trabajadores de la salud y que está en este momento significando, por ejemplo, que no solo los médicos ganan poco en todos los sectores, sino que muchas especialidades se están extinguiendo. Empieza a no haber médicos en la Argentina que tenían un muy buen equilibrio. ¿Esto significa que se van del país si no están en Argentina? Se van del país, dejan de trabajar, dicen, bueno, mira, por esta plata... No trabajan en la salud pública. Ni en la salud pública, ni en las obras sociales del sector privado. Se empiezan a ir del sistema. Sí. Y esto no es que sea del Garrahan se han ido muchos. Pero también se están yendo de las clínicas y sanatorios, de los grandes hospitales, en fin. Lo que pasa es que no alcanza, y también del país. Preguntá si querés en las provincias limítrofes, en Misiones, Corrientes o en Mendoza. Se están yendo a Chile o a Brasil porque ganan más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿sabes lo que más me sorprende? Que esto ocurra después de la pandemia. Cuando, más allá de que hoy nadie quiere escuchar sobre la pandemia, y obviamente todos tenemos razón en eso, en la pandemia si hubo algo que ascendió en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda gubernamental, fue la salud pública. Porque ahí vimos digamos, de manera muy tangible la importancia de la salud pública y la importancia de los trabajadores de la salud en la primera línea de fuego, en la trinchera. Y ahora baja la espuma y ¿qué pasa? Desnuda un sistema de salud que está muy mal. La verdad es que estamos como
muy estupefactos viendo cómo crece esta cuestión. Sobre todo le voy a preguntar a Lorenzo Sigó, porque en general el gobierno, Lorenzo, cuando argumenta, por ejemplo, que no va a recomponer lo que perciben los ingresos de los jubilados, habla del superávit fiscal, ¿no? La prioridad es el superávit fiscal. Y en esto no estamos hablando del caso de los jubilados, ¿verdad? Estamos hablando de otros números, no estamos hablando de ese número tan enorme. Sí, y creo que además podemos sumar también el reclamo sobre la discapacidad. También el reclamo de la discapacidad. Entonces, creo que ahí hay un punto concuerdo de la motosierra al bisturí y que se toca que no, pero la realidad también en defensa del gobierno es muy difícil hacer el ajuste fiscal que hizo el gobierno y es muy difícil, pero me parece que ya a 1 año y medio es el momento de empezar a tratar de tener por lo menos un poco más de sensibilidad, ¿no? Y a veces no, pareciera... pero yo pensaba, olvídate de la sensibilidad, suponete que no puedan tener sensibilidad y que vean números. Esto no es como negociable el único hospital de alta complejidad para los niños del país donde... Eso es lo que no entiendo. No, y tampoco la discapacidad. Y tampoco la discapacidad, que no es el bono negociable. de los 70.000 pesos que cobran la mínima no se haya ajustado. Digo, más allá de después, si querés extender o no la moratoria previsional, digamos, hay algunas cosas que me parece que se tienen que revisar, incluso desde el punto de vista político, porque puede llegar a la larga tener un impacto negativo en la imagen del gobierno, ¿no? Porque además el gobierno tiene el antecedente de las universidades, de que la gente salió en defensa de las universidades, ¿no? Sí. Y que son temas sumamente sensibles, discapacidad y salud. Sí, hay un punto ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin? A veces cuando dice soy un topo que quiero destruir el Estado, ¿no? Hay cosas que funcionan bien. Por favor, tratemos a esas cosas que funcionan bien en la Argentina, el sector público, CONICET, Garrahan, etcétera, de preservar lo bueno y obviamente sí, sacar ñoquis, recortar gastos ineficientes, etcétera, etcétera. Estamos todos de acuerdo, porque está claro que si uno tiene un montón de gastos espurios, después tiene que tener muchos impuestos y que todo eso afecta al crecimiento económico, pero me parece que hay que poder ya a esta altura separar la paja del trigo. Pensaba, Adolfo, que más de una vez nosotros los periodistas, me pasó el otro día con Esteban Trebuch, que uno dice, bueno, esto no lo perjudica al gobierno, uno se hace esas preguntas, ¿no? Y la verdad es que él me decía algo con mucho criterio, no importa lo que perjudica o no perjudica al gobierno, pero eso nos lo preguntamos porque no entendemos por qué no se resuelve, ¿no? Adolfo. Mirá, yo creo que no sé cuánto perjudica al gobierno, claramente perjudica al país. Y ahí coincido con Lorenzo. Hay cosas que no se pueden tocar. El Estado cosas indelegables que tiene el Estado, cualquier Estado. Y entre otras cosas es, digamos, tener injerencia sobre la salud y la educación pública. Y son valores que nuestra sociedad ha aquilatado durante generaciones y que han hecho de nuestro país, o que hicieron de nuestro país en su momento, algo diferente. Entonces, hay cosas que no se pueden tocar. Por supuesto, y estoy de acuerdo en que si hay ineficiencias y bolsones de ineficiencia o improductividad o ñoquis, etcétera, o militancia rentada, como decían, por supuesto, identificarla, porque no son esos lugares donde tienen que hacerse ni militancia rentada y hay que ir a trabajar. Pero repito, después de 1 año y medio... Además, a ver, estamos dejando de lado lo más importante, ¿no? Que es que es nuestro orgullo, o lo fue. Lo que los médicos nos han contado estos días es la necesidad de poder ir al Garrahan. Son los mejores promedios los que pueden elegir dónde ir. Pero aparte, María Laura, son especialistas que no existen en otro lugar y que cuando se van del Garrahan no vuelven más. Y son reemplazados por ahí por médicos que no tienen ese nivel de calificación y de capacitación. Entonces, haber formado y haber desarrollado esos recursos ha costado ingentes, digamos, es una inversión importantísima que ha hecho el Garrahan y el sector público y el sistema de salud. Y cuando se van, se pierden. A esta altura, 2 líneas. Federico, ¿hay alguna explicación para lo que hace el gobierno al no resolverlo?
Para mí la explicación es que el presidente Javier Milei tiene una cosmovisión del mundo que es compatible con lo que hace. Y entonces en este caso. Él en todo. Pero en este le pregunto. En este en particular sí, porque Milei tiene como, a ver, ¿cuáles son los instrumentos que a él le gustan? La licuadora y la motosierra. Sí. Ahora, no tiene semilla, regadera y cosechadora. Él cuando dice, a mí me eligieron porque yo soy un experto en crecimiento con o sin recursos. Bueno, es un gobierno que lo único que hace es sacar licuado o licuar, pero no pone nada. Y además, desde el punto de vista de teoría económica básica, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor, el país se está descapitalizando, porque todos esos recursos humanos que se pierden es capital. Además, el Ministerio de Capital Humano es un invento de este gobierno. En el buen sentido, es una buena idea. Hay que cuidar el capital humano. Bueno, lo que estamos haciendo es descuidar no solamente el capital humano de los profesionales, sino el capital humano de los chicos que necesitan la atención que necesitan. Es interesante. Y ese es el capital humano. Es interesante lo que estás diciendo porque en campaña algunos economistas decían, estoy hablando del 2023, decían, nos estamos gastando el stock, hablando del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que no invertía en determinadas cuestiones y se gastaba toda la plata o que hacía el plan platita. Pero ahora vamos más allá, porque además del stock nos estamos descapitalizando, Lorenzo. Si lo que teníamos y funcionaba empieza a dejar de funcionar como antes. Por eso la clave del bisturí, ¿no? Y la clave de entender que hay cosas que lo que funciona y bien, justamente es lo que hay que preservar del Estado. Y sí avanzar sobre lo que ya hablamos, ¿no? Los bolsones de corrupción, etcétera, ¿no? Militancia arrestada, etcétera, pero ya, me parece que a esta altura ya el gobierno debería haber identificado ahí y haber trabajado sobre ese punto. Y creo que el tema del capital, que es algo que no se habla mucho en general, pero que es muy importante, ¿no? Para el crecimiento económico. Tenemos signos de el aprender, digo, de que hay retrocesos en matemáticas o simplemente la comprensión lectora. Tenemos también que esto empezó casi, te diría, en la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. Hubo en los últimos años un ajuste en el gasto de capital que obviamente se profundizó y en obra pública, en infraestructura. Y el estado de las rutas que tenemos, que también durante la pandemia el gobierno de Alberto Fernández descuidó de alguna manera eso, porque había que poner recursos a los que no podían salir de su casa, trabajar, el IFE, etcétera, pero todo gasto corriente, nada gasto de capital. Y también la infraestructura del país ya no es la misma, digo. Si llueve, lamentablemente como llovió en los episodios que tuvimos, tenemos toda una provincia inundada, etcétera. Las rutas. Las rutas en muy mal estado. Entonces digo, hay que cuidar lo que funciona bien, no descapitalizarse, y es más, lamentablemente tenemos que evidentemente seguir capitalizándonos en todo sentido, en ver cómo hacemos esas obras de infraestructura que falta, la obra pública, cómo cuidamos el capital humano, cómo mejoramos los resultados de lo que invertimos en educación, ¿no? Porque están mostrando, cuando vos ves la foto de los últimos 10, 20 años, hay un retroceso claro, ¿no? Digo, todo esto es algo importante. Obviamente es mediano plazo, no te va a hacer ganar probablemente unas elecciones, pero es algo que es una agenda que no hay que descuidar. Estamos hablando de otra cosa ahora, estamos hablando de todo, un poco de todo, porque de las rutas también hablamos aquí en el programa de cómo se están viniendo abajo, de la cantidad de accidentes que suceden, que se suman, del estado en que están. Dijo Federico, este gobierno recorta, ¿no? Recorta todo lo que había que recortar o lo que para Milei sobra, pero no, dice que no invierte, eso es lo que dijiste, ¿no? Claro, no. mirá, escuchando lo que decían, el problema es que acá hay algo paradójico con el capitalismo. Un capitalismo de pura motosierra es un capitalismo que genera un país pobre. Y creo que, no sé si estamos en línea con lo que estaba diciendo el economista. Y además hay algo que es inclusive hasta incomprensible. Porque otro capital que está rifando Milei con su insensibilidad y su necedad, porque como dice a esta altura es necedad, ese es su propio capital político, es autodestructivo. Es decir, Milei tenía un capital político que lo está perdiendo día a día por esta insensibilidad y esta obsesión
con la motosierra. La motosierra era necesario, nadie discute eso. Ahora, si el único instrumento que tenés es motosierra, entonces no invertís en lo que hay que invertir, que es en infraestructura del país, en educación, en salud, y dilapidás recursos que funcionaban. Pero a mí me preocupa y siempre vuelvo al mismo tema, al tema de los inversores. Los inversores quieren venir a un país que funcione, digamos, que las rutas puedan andar, puedan transportar lo que compren, lo que inviertan, ¿no? Digo, hecho, para dar un ejemplo. Y es interesante esto de, bueno, ¿qué sistema alternativo? ¿Qué alternativa hay? Y bueno, en la segunda mitad de mandato de Mauricio Macri se intentó hacer el PPP, que era la forma en que con más asistencia de los privados y con aporte público se hacían las obras de infraestructura. Finalmente, bueno, se cerró el financiamiento internacional. Participación público-privada, Exacto, ¿no? Para que se hiciera la obra pública. Pero ahí había una sustitución. Bueno, esto vamos a bajar un poco el gasto de capital, pero lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, ahora es como que el gobierno tiene que, está bien, recortamos, pero ahora ¿cómo hacemos? ¿Cómo pensamos en educación, salud? Y qué cosas positivas se pueden hacer, cómo se puede eficientizar, cómo se puede hacer mejor, y en infraestructura, cómo se puede invertir en lo mínimo necesario, ¿no? Me quedé, Adolfo, pensando en algo que me dijo esta semana acá en el programa, nos dijo Regazzoni, el ex interventor del PAMI, nos contaba que todas las decisiones que no se tomen en relación a la inversión de la salud, lo que provocan es, por ejemplo, estoy hablando a mediano plazo, que baja la expectativa de vida, por ejemplo. O sea, estamos hablando de cosas muy concretas. Nosotros vemos un conflicto, sabemos que las guardias están de alguna manera supliendo las emergencias, pero a largo plazo, que todo esto se deteriore, provoca cada vez personas que mueren más jóvenes, para dar un dato, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Existe una latencia, digamos, entre mediano y largo plazo, que tiene que ver con el momento en que vos dejás de tomar decisiones y el momento en que empiezan a impactar esa falta de decisiones. Por ejemplo, en la pandemia, digamos, lo que ocurrió fue que una enorme cantidad de pacientes que tenían factores de riesgo cardiovasculares o enfermedades crónicas que no tuvieron en ese momento, cuando estaba redireccionado el sistema de salud hacia la atención de la pandemia, bueno, no fueron atendidas, no fueron seguidas, perdieron muchos tratamientos. El impacto de eso que pasó lo empezamos a ver ahora con un probable ascenso de las muertes por enfermedades cardiovasculares o por cáncer. O por cáncer, también porque no se trataron, no se hicieron los estudios. Eso es tangible y concreto. Eso que decía Regazzoni también va a pasar. Porque cuando vos dejás de tener hospitales como el Garrahan, que atienden las patologías más complejas de los chicos, bueno, esos chicos no van a tener atención cuando el Garrahan esté desfinanciado, achicado, con personal menos calificado. Y los van a padecer. No mañana, pero sí dentro de poco tiempo. Y lo que estamos hablando del país y las inversiones, ¿no? Es un país menos atractivo, un país que no tiene en funcionamiento la seguridad, la salud, las rutas, los caminos, lo básico. Sí, creo que también hay un punto interesante sobre la desigualdad, ¿no? Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de educación pública, obra pública, infraestructura, ¿no? Y en general quienes más se benefician son los que menos tienen, o uno a través de igualar las condiciones o las oportunidades de educación, etcétera, se supone que va hacia una sociedad más justa, con menor dispersión en el ingreso, con mayor igualdad de alguna manera, por lo menos de condiciones. Y eso hay que cuidarlo también. Es que los que más se perjudican son los que menos tienen. Eso es así en relación a la poca inversión en la salud. ¿Qué, Adolfo? Déjame que te dé solamente un par de datos en relación a lo que dice Lorenzo. Hoy tenés disparidades sanitarias absolutamente inadmisibles. Por ejemplo, la mortalidad infantil en provincias como Formosa o Misiones o las provincias del norte sobre todo, es 2 a 3 veces mayor que la mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. O la mortalidad materna. O la incidencia de cáncer de cuello de útero es 5 veces mayor en provincias como Formosa o Misiones respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Esas son las diferencias donde el Estado federal, el Estado nacional, hospitales y centros de salud tienen que estar justamente para
reducir esa brecha de inequidades que son absolutamente inadmisibles. Les cuento ahora que cambiamos de tema porque estamos pendientes de la salud de Tiago. Gustavo, está nuestro móvil en el hospital donde